este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Miércoles 17 de enero del año 2024, les pido 20 segundos y entramos. El gobierno sacó un comunicado, a mí me dan gracias, está más o menos diciendo vamos a ahorrar 200.000 bolivianos, eso es más o menos por mes, ponelo. Política de austeridad, en el marco de la política de austeridad con la finalidad de precautelar la sostenibilidad financiera, realizar un manejo apropiado de los bienes del Estado y optimizar el uso de recursos públicos, significa que después de 3 años se dieron cuenta que lo tenían el país hecho mierda, dispendioso el gasto de los recursos públicos, mala utilización de los bienes del Estado. Si no, nos saca uno a medio año, un poquito más de medio año, ¿no es cierto? Deben racionalizar y o reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento. Viáticos, gastos de bienes y servicios de consumo como publicidad y difusión, renovación de vehículos a lo estrictamente necesario. Viáticos, gastos en bienes, pueden fregar. Publicidad van a seguir pagando y pagan harta plata, harta plata. A algunos, a otros no, a nosotros no nos dan, pero no importa. Servicio de imprenta oficial, ¿cuánto puede ahorrar en servicio de imprenta? Nada, pero tienen que hacer optando por la difusión de sus publicaciones, memoria, instituciones y otros medios electrónicos y páginas web institucional. Queda prohibida la impresión de agenda. Pasaje viático, ahora van a tener que tecnología de la información para su efectiva comunicación. Activo fijo, equipo de oficina y computación, precautelando que, más arriba pues, su adquisición sea de prioridad institucional. Bien, cara, mierda. Las entidades y empresas de nivel central del Estado deberán dar cumplimiento al Decreto Supremo del 31 de enero de 2024 que dice: los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento en función de las autoridades establecidas. Prohibido ir al motel en el vehículo, ahorro de consumo de combustible, quedando prohibida la asignación a otros servidores públicos que no sean consignados en la referida norma. Las señoras dejen de ir al mercado con el vehículo del ministro. La compra o cualquier alquiler de bienes inmuebles será posible en caso de extrema necesidad y previo análisis del SENAPE, cumplimiento de la norma vigente. El servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico de la administración central. Cualquier excepción deberá estar autorizada por la MAE a través de su resolución expresa bajo su responsabilidad. Ya. Esto es como sacarle un pelo a un gato. Nada. Se nos hacen la burla, pero lo repiten por todos lados. Hoy día uno de los ministros no quiso contestar la pregunta porque no tenía idea de lo que estaba haciendo el otro ministerio. Cusicanqui no sabía lo que hacía el otro ministerio. Lo he visto en Unitel, hoy de la mañana. Ponerla cambio de tema, no cambio de tema, cambio de opinión. Me gusta la de Darío Monasterio, dale. Claro, esa es la pregunta que uno se hace: ¿por qué tuvimos que esperar que pasen 10 años de déficit fiscal para tomar medidas de austeridad? Y siendo también de que el actual presidente, quien es seguramente quien ha, como se dice, liderado esta iniciativa tardía, pero buena iniciativa al fin, era el ministro de Economía, el que asignaba los recursos y los gastos de los
anteriores años hasta el año 2020, 2019, digamos, ¿no? Simplemente recordarles que el ministro le autorizó y le dio por válido el museo a Evo Morales. Nunca he visto una plata más peor gastada. Debiera hacerse un juicio de responsabilidades por la barbaridad hecha. Dale, sigamos. Entonces, esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué recién se está actuando de esa manera? ¿Por qué no se pudo haber hecho desde un principio, incluso cuando estábamos en la época de vacas gordas, digamos, de la bonanza mundial de los commodities, ¿no? Se gastaron en museos, en Orinoca, se gastó en un montón de gastos innecesarios y al final de cuentas volvemos al inicio, ¿no? A hacer ocupar los mismos rankings en cuanto a eficiencia del gasto público en salud, educación incluso también en lo que se refiere a producción de hidrocarburos, que fue lo que nos permitió tener esa bonanza económica, digamos, ¿no? Entonces, es un poco tardía la reacción, seguramente también obligado por las circunstancias, porque la situación realmente del gasto público, no solamente con el déficit, sino también con el tema de la sostenibilidad, incluso del gasto corriente, que está en una situación muy delicada. Entonces, es una situación tardía, pero que debía haberse hecho hace mucho tiempo, pero que obviamente, obligado por las circunstancias, está tomando esta iniciativa, ¿no? Finalmente el presidente reconoce la situación o las condiciones económicas del país para poder decir, estamos gastando demasiado, pero aún así no deja de entregar vehículos o sedes a las diferentes organizaciones sociales, digamos. Claro, obviamente que lo que está pasando hoy día, digamos, de la política de austeridad tendría que ser coherente con estas medidas recientes de entregas de sedes sindicales y de sedes corporativistas a algunos grupos, movimientos sociales afines al gobierno. Entonces tiene que haber coherencia en el discurso y en la acción, ¿no? Porque si no estaríamos obviamente contradiciendo todo lo que se ha venido haciendo durante 17, 18 años. ¿Cuánto puede ayudar un plan de austeridad a que el gobierno pueda ahorrar o pueda tener recursos, digamos, para invertir en proyectos? Bueno, obviamente que hay que ver las partidas más importantes, ¿no? Las partidas más grandes y más importantes son las de sueldos y salarios, gasto corriente, y la de inversión pública en proyectos grandes, ¿no? De carreteros, etcétera, que son las que pueden, digamos, significar realmente un ahorro en el presupuesto general del Estado. Nosotros estamos viendo un presupuesto general del Estado que más bien está más grande que el anterior, ¿no? Que el 2023. Y obviamente también se ve que no se puede ejecutar porque justamente faltan recursos. Entonces, como le digo, tiene que haber una coherencia de parte de las acciones que se quieren tomar, porque se han hecho anuncios solamente, ¿no? Obviamente también hay que ver la ejecución de esos anuncios. Y por otra parte, tiene que ser efectivo el ahorro, es decir, obviamente que sirve y ayuda, ¿no? Suman, digamos, esos pequeños gastos, hacer la austeridad de esos pequeños gastos. Y también se está viendo que lo están haciendo en la Argentina, como el presidente Milei viaja en vuelos comerciales, no quiere utilizar un avión que costó más de 100 millones de dólares que tenía el presidente Alberto Fernández, que hizo la compra el presidente Alberto Fernández. Entonces, también podría ser una buena medida vender el avión presidencial. Hay muchas políticas de austeridad que se pueden hacer y que van a ir sumando y que van a demostrar realmente cuando se ejecuten de que se están tomando las medidas necesarias y se está haciendo un reconocimiento implícito de que la situación económica del país y del fisco es muy delicada, ¿no? No, pues Darío, ¿cómo va a estar pidiéndole que venda el avión? Si Evo podía, él también puede. No va a ir a tomarse un café con Maduro al pedo y después volverse. Hablando de esto de los gastos dispendiosos, poner la nota de Sinohidro. Analiza construir muros o un viaducto para darle una solución definitiva al sillar. Sinohidro Corp, Ingeniería, es una empresa china
que tiene una interesante mirada desde este libro El hambre del dragón. Yo no sé si lo van a enjuiciar a Sinohidro, si no lo van a enjuiciar, pero les doy esto aquí. Fue durante los años de Rafael Correa que se impulsó la construcción de la enorme represa y central hidroeléctrica de Cocacodo-Sinclair por parte de la compañía estatal china Sinohidro. La obra se adjudicó de manera directa y sin ninguna licitación internacional, porque según Correa había una modernización del país y liberarlo de la influencia de Estados Unidos. El proyecto, originalmente valuado en $900 millones, terminó costando 2.900. 5 años después de su inauguración, pese a su enorme costo, la hidroeléctrica sigue sin funcionar en toda su capacidad. El cálculo, a ver un ratingo. Aquí esto quiero que lo lean porque no vaya a decir que me inventé yo. Ahí donde está rayado, porque yo lo rayo, los libros. Ante la magnitud del problema queda por ver si China se hará cargo de las reparaciones, más aún cuando un documento confidencial del SELEC revela que desde el 2012 la compañía china Sinohidro, encargada del proyecto hidroeléctrico, ocultó que los distribuidores de la turbina de la casa de máquinas central tenían alrededor de 8.000 putas fisuras. La palabra putas no está escrita aquí. ¿Se dan cuenta? 8.000 fisuras. Debe haber tenido la ruta hecha por Sinohidro 4.000 fisuras. Y reventó por donde le dé la gana. No, pero fue que hubo un deslave. Y no hay todos los años deslave. No se carcome el cerro todos los años. Para eso pues son ingenieros. Pero como dice este libro también, China no viene a prestarle plata a nadie. China viene a expandir su dominio territorial y su cuestión económica. Entonces, esta es la tapa del libro. El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo, de Barletti, de Los Cuatro Vientos, la editorial. Ok, cuando uno mira esto, ¿qué le queda? Cambio de tema ya. Ponerla a la portada número 6. No es posible pensar en dejar un vacío de poder del órgano judicial, dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que descarta su renuncia. Don Marco Ernesto Jaimes, que fue consultado sobre una eventual renuncia a magistrado a sus cargos, algo que descartó con el argumento de que rompería la institucionalidad. ¿Qué dijo José Luis Santisteban Justiniano con relación a esto? A ver, hay dos elementos que llaman la atención. El primero, en la declaración del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El primero es que está confundiendo cuando él dice que la declaración constitucional es vinculante y de aplicación obligatoria para todos. Está confundiendo una sentencia del tribunal con una declaración constitucional, que son dos cosas distintas. La Constitución dice que las sentencias son de obligatorio cumplimiento y resoluciones y decisiones del tribunal. El Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: la sentencia, en el artículo 15 del Código Procesal, que es ley del Estado, y que sobre ello no está por encima el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo de Justicia. Las sentencias son de obligatorio cumplimiento de manera abstracta, general para todos, porque resuelven procesos, porque resuelven controversias entre partes y de manera general. Entonces así es obligatoria para todos. Por ejemplo, la sentencia del señor Evo Morales es sentencia, no es declaración constitucional ni es fallo, es una sentencia. La sentencia en el caso de la gobernación cruceña es sentencia, no es declaración constitucional. Por lo tanto, las sentencias son de obligatorio cumplimiento. El segundo elemento
es que el artículo 15 del Código Procesal dice que las declaraciones constitucionales son parte del proceso de consulta y control previo. ¿Qué quiere decir aquello? Que solo es vinculante para las partes, es decir, para el consultante. A partir de ahí, esa declaración constitucional, como es una declaración previa, tiene que estar respaldada por una ley, es un control previo de constitucionalidad. La ampliación del mandato de Yanine Áñez y de la señora Cope, de los 166 parlamentarios, fue plasmada y sugerida, preguntada, consultada al Tribunal Constitucional mediante un proyecto de ley, y esa se hizo ley, la 1270, es decir, se plasma en una ley. Aquí, por ejemplo, la Asamblea Legislativa le consultó un proyecto de ley. Ahí se incluyó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero no presentó él un proyecto de ley, solo se adhirió y le consultó al tribunal. Entonces, es obligatorio para la persona o para el órgano que le consulta, en este caso, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no existe ley de elecciones judiciales porque se declaró inconstitucional el proyecto. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo de Justicia quiere apelar a esa declaración constitucional, valdrá solo para ellos, pero no para los ciudadanos. Quiere decir que sus fallos, sus sentencias que ellos dicten, no son obligatorias ni vinculantes, y nadie está obligado a hacer, y lo dice el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no obligan en ejercicio de sus derechos fundamentales, no establecen. Entonces esa es la gran diferencia entre una declaración constitucional y una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, a partir de ahí, todos los fallos que se dicten por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, los actos y resoluciones que dicten son nulos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no tienen respaldo de la Constitución ni de la ley. Es más, contrastan con la Constitución y la ley. Entonces, por más que se alegue que son de cumplimiento obligatorio, no es así, porque esas declaraciones constitucionales solo para el que se la consulta tiene valor. Y ahí no hay ley. Aquí no controló una ley, sino que la declaró inconstitucional, ¿no? Y atípicamente ahí le aumentó un parágrafo cuarto a esa declaración constitucional 049/2023 y se autoprorrogó en contra y en contraste de lo que dice la Constitución. Probablemente si hubiera una ley firme que hubiera declarado la constitucionalidad del proyecto y ahí mismo incluirle, o sea, ese proyecto o a la declaración, esa autoprórroga, probablemente estuviéramos discutiendo el valor de esa ley y lo vinculante de esa ley. Y el otro tema es que ellos no están obligados a renunciar, porque ya su mandato concluyó. Ellos están obligados a no seguir cometiendo el delito de usurpación de funciones, de dictar resoluciones y fallos, ¿no es cierto?, al margen nulos de pleno derecho, pero obviamente al margen de la Constitución y las leyes, ¿no es cierto?, porque no tienen una ley, no tienen un origen de resolución donde la Asamblea Legislativa hubiera resuelto otra cosa, ¿no? Entonces, ellos no pueden renunciar al mandato que no tienen. Lo que ellos deberían de hacer es cesar en sus funciones ilegales para no seguir cometiendo delitos que serán delitos permanentes de usurpación de funciones, de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Y nosotros los ciudadanos, los 12 millones, no estamos obligados a acatar esas resoluciones y sentencias que dicten los 4 órganos del Poder Judicial. El presidente del Tribunal Supremo también decía que no podemos dejar un vacío legal, por eso es que no podemos abandonar el cargo, porque sería, decía, contraproducente para los derechos humanos. ¿Cómo entendemos? El primer elemento, eso tiene un vicio de nulidad absoluta, porque en todo caso debió resolver el órgano que tiene origen y que le da lugar al funcionamiento del otro órgano. Ese es el equilibrio de los poderes. Debió ser la Asamblea Legislativa la que en una ley le consulta al Tribunal Constitucional si podía hacerse eso o no. No ha sucedido en ningún procedimiento.
En el caso de otras autoridades como el Contralor, que el Contralor podía decir, se cumplieron mis 10 años, me voy a mi casa. Hubo una norma, hubo una ley y decreto supremo que le dijo, siga en sus funciones hasta que venga su reemplazo. No fue que el Contralor dictó una resolución y dijo, yo sigo porque no hay más quien, no fue así. Entonces, a partir de ahí, no tiene asidero lo que se dice, porque no tiene un respaldo de una norma jurídica del órgano del poder que da lugar a que funcione el otro órgano de esa naturaleza. Es impecable explicando asuntos de mero derecho. Yo sé que es medio difícil, pero escúchenlo bien cuando hable y van a descubrir que no es tan difícil entender que no debieron prorrogarse, en primer lugar. En segundo lugar, que la resolución dictada es para ellos y no para el resto del país. Y eso se va a saber cuando no tienen ni siquiera lo que yo decía, probablemente tenga presunción de constitucionalidad. Por lo dicho por el doctor Santisteban, no tiene ni siquiera presunción de constitucionalidad porque era para ellos mismos. Yo me autoprorrogo para seguir yo. Y lo peor es que no tienen que renunciar, que tienen que hacer exactamente lo que dijo la señora que renunció ayer, que no voy a decir quién es, sé su nombre, pero más allá de su nombre, sé también, no importa. Lo que les quería decir es que la señora hizo dejación del cargo. Eso debieran ser los otros. Vámonos al corte, volvemos al tiro. Cuando volvamos, la entrevista con Agustín Zambrana de la mañana, porque mañana hay marcha. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.